Bueno, vamos a comenzar con el repaso de la cátedra de Física 3. Voy a dar lo que es un pequeño, finalizar lo que es el tema de fluidos. Vamos a hacer un ejercicio que quedó pendiente, que es de Arquímedes. No sé si puede ver la pantalla. Sí, Lick, sí se ve. Perfecto. Entonces, voy a solo finalizar este tema, ¿verdad? Este es un ejercicio de Arquímedes. ¿Cómo vamos a lograr identificarlo? Primeramente haciendo lectura y dependiendo de los datos que nos den, pues ahí ustedes pueden definir qué tipo de caso es de Arquímedes y qué ecuaciones van a aplicar. Dice lo siguiente: una roca cuelga de un hilo ligero. Cuando está en el aire, la tensión en el hilo es de 39.2 newton. Cuando está totalmente sumergida en agua, la tensión es de 28.4. Ahora bien, después hay otra situación. Ese cuerpo nuevamente se sumerge totalmente en otro líquido, pero desconocido. Y en ese caso, la tensión ahora es de 18.6. Nos piden determinar la densidad de líquido desconocido. Entonces nos piden ρ sub L. Esa es nuestra incógnita. Ahora bien, la clave acá está cuando menciona que el cuerpo inicialmente está en el aire y aparece que hay una tensión en el hilo de 39.2. Después se sumerge totalmente en agua, teniendo ahora una tensión de 28.4. Entonces, con estas consideraciones de cuando está el cuerpo en el aire, después sumergido en agua, tiene una nueva tensión, ¿qué datos podemos determinar en esa lectura del ejercicio? Hay el concepto de peso que dice que es la fuerza que ejerce la Tierra para atraer los cuerpos hacia su centro. Normalmente eso debido a la aceleración de la gravedad, y cuando estemos hablando en Arquímedes y nos hablen de cierta cantidad de fuerza o peso en el aire de un cuerpo, ese se llama el peso del cuerpo, tal cual, 39.2 newton. Ahora dice que se sumerge totalmente en agua, teniendo una tensión de 28.4. Recordemos que cuando un fluido se sumerge dentro, perdón, cuando un cuerpo se sumerge dentro de un fluido, el fluido realiza una fuerza vertical ascendente, haciendo de que este pese menos dentro de ella, dentro del fluido en sí. Entonces, aparece lo que se llama un peso aparente. Entonces, si decimos que el cuerpo tiene una tensión, el hilo, que es donde cuelga el cuerpo, ahora tiene una tensión de 28.4, es como que ese fuera un dinamómetro y ese hilo me determina los pesos cuando está en el aire y cuando está sumergido en los fluidos. El de 28.4 es el peso aparente del cuerpo cuando este está sumergido en agua, de 28.4. Este es cuando está sumergido en agua. Ahora bien, la palabra clave sumergido nos permite analizar el ejercicio como cuando la densidad del cuerpo es mayor a la del fluido. Entonces aparece un cuerpo de ecuaciones donde encontramos que el peso aparente es igual a el peso del cuerpo menos el empuje. El peso del cuerpo es igual a la densidad del cuerpo por la gravedad por el volumen del cuerpo. Y el empuje es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. En este caso, el volumen del cuerpo es igual al volumen sumergido, cuando estemos hablando de que el cuerpo está completamente o totalmente sumergido. Esta es la condición a considerar. Entonces, este es el cuerpo de ecuaciones que vamos a utilizar para este caso. Ahora bien, como tengo el peso del cuerpo y el peso aparente de la ecuación 1, yo puedo despejar el empuje y obtenemos lo siguiente. El empuje, en el caso cuando está en agua, ¿verdad? El empuje va a ser igual a, hacemos el despeje,
La E pasaría al lado izquierdo sumando, W se queda haciendo sumatoria y el peso aparente que tiene signo positivo pasa a restar. Entonces, empuje al final sería el peso del cuerpo, que son los 39.2 menos los 28.4 newton. En este caso tenemos un empuje de 10.8 newton. Vaya. Con este dato, yo puedo determinar a partir de la tercera ecuación el volumen sumergido, que viene a ser el volumen del cuerpo. No sé si estamos bien hasta acá, Kerly. Sí, licenciada. Sí, vale. Entonces voy a borrar y voy a tener entonces que despejemos de la ecuación número 3 el volumen sumergido, que viene a ser el mismo volumen del cuerpo. Va a ser igual, estos términos están multiplicando, pasarían a dividir al empuje. Densidad del fluido por gravedad. En este caso, la densidad del fluido, como nos dicen que en la primera parte es agua, la densidad del agua sabemos que es de 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces hacemos la sustitución de valores, el empuje que tenemos que es 10.8 newton, esto dividido entre 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que sería 9.8 metros sobre segundo cuadrado. En este caso, este término se nos vuelve en newton. Newton con newton se nos van a cancelar y nos van a quedar metros cúbicos. Hacemos la operación matemática y obtenemos que el valor del volumen del cuerpo va a ser igual a 10.8 newton, perdón, 10.8 metros cúbicos dividido entre 9.800. Entonces el volumen del cuerpo viene a ser igual a 1.102 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿De qué nos sirve encontrar el volumen del cuerpo? Porque en la segunda parte, donde nos piden determinar la densidad del líquido, vamos a necesitar el volumen del cuerpo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, licenciada. Sí, vale. Entonces, con las primeras partes de cuando está sumergido en agua, conocemos el volumen del cuerpo, porque ya nos están diciendo que el líquido donde se sumerge es agua, entonces tenemos la otra constante, que es densidad. Por esa razón, comenzamos con esa parte inicial. Ahora, para conocer la densidad del líquido, siempre la consideración del volumen es igual al volumen del cuerpo, es igual al volumen sumergido. Hoy hacemos el caso cuando el líquido es desconocido. Sumergido en sustancia desconocida. Va, en este caso, si observas, siempre es el mismo cuerpo, siempre tiene un peso de 39.2 newton. Ahora, cuando está sumergido en ese otro sustancia desconocida, el peso aparente viene a ser 18.6. Como tengo ambos valores de la ecuación que le había escrito con anterioridad, calculamos el empuje. El empuje es igual al peso del cuerpo menos el peso aparente. Hacemos la resta de ambos valores y nos queda 26.6 newton. Es el empuje que realiza esta sustancia desconocida sobre esa roca. Ahora bien, de la ecuación que había escrito, empuje W6 menos WA. Peso del cuerpo es igual a densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, gravedad, o empuje, densidad del fluido, gravedad, por volumen
desalojado, ¿cuál de las dos ecuaciones nos serviría para calcular la densidad del fluido desconocido? ¿Cuál ecuación podríamos utilizar? Según los valores. Recordemos que tenemos el volumen del cuerpo es igual a 1.102 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Qué ecuación pudiéramos utilizar? La primera. Vaya, de la primera tengo el peso del cuerpo, sí, la densidad del cuerpo, en realidad no me están pidiendo la densidad del cuerpo. Ojo con lo que nos piden. Determinar la densidad del líquido desconocido. Dentro de esas dos ecuaciones, ¿a dónde está esa incógnita? Mira esta ecuación. Empuje es igual a la densidad del fluido donde se sumerge el cuerpo por la gravedad por el volumen desalojado. Mencionamos que en el caso cuando se sumerge completamente un cuerpo, el volumen del cuerpo viene a ser el mismo volumen desalojado. Entonces yo conozco esta variable, esta es una constante y yo conozco el empuje. Entonces de esta ecuación despejo densidad del fluido. Densidad del fluido va a ser igual al empuje entre la gravedad por el volumen desalojado que viene a ser el mismo volumen del cuerpo. Entonces sustituimos valores, pero para el caso de la sustancia desconocida, el empuje ahora es 26.6 newton dividido entre la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. No me puede salir el punto. Por el volumen del cuerpo, que es 1.102 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, haciendo todo a la división como debe de ser, nos queda que la densidad del fluido viene a ser igual a 1907.41 kilogramos sobre metros cúbicos. Esa es la densidad del fluido desconocido, distinto del agua, ¿verdad? Y así nos piden determinar qué fluido es. Ustedes tendrían que ir a una tabla de densidades de fluidos conocidos y hacer la comparación para poder definir cuál valor está más cercano al que nos da experimentalmente y poder identificar de qué fluido se trata. Vale, entonces con esto finalizo lo que es la parte de fluidos que había quedado pendiente. Creo que se parece se parece a uno de la tarea, solamente que con datos distintos. Vaya, entonces doy por terminada esta parte y regreso a la pantalla. Creo que solamente están, ¿cuántos compañeros estamos? Solo Kerly y Yolanda. Bueno, voy a dar inicio con el tema de temperatura. No sé qué tanto han leído ustedes. Me gustaría que para ir avanzando vayamos participando. ¿Han podido leer este tema? Yo en lo personal sí no, porque la verdad es que nos han saturado de tareas y de hecho ya estamos en vacaciones supuestamente y todavía tenemos un montón de tareas por entregar. Me imagino. Vale, entonces voy a hacer una pequeña lectura, vayamos leyendo todo. Esto como que es lo más resumido quizás de todo lo que es termodinámica. Siempre es importante iniciar con temperatura, después vamos a ver las escalas de temperatura, las variables termométricas, que es las que se utilizan ya con el instrumento que mide temperatura, que es el termómetro. Después tenemos unas relaciones para poder convertir de un tipo de escala a otra escala. En la cuestión de temperatura viene lo que es la dilatación, calor y los mecanismos de transferencia de calor. Quizás eso es lo que voy a poder ver ahorita hasta este momento, porque esta área de termodinámica, la primera etapa es bastante larga. Entonces, vamos a hacer una pequeña lectura y voy a tratar de resolverle también algunos ejercicios. Eso es lo que tengo preparado. Vaya, entonces, comencemos primero.
en definir qué es la temperatura. No sé si alguna de ustedes tiene alguna leve idea de qué se puede o cómo podemos definir lo que es temperatura. Así, en propias palabras, ¿qué pueden entender de qué es temperatura? Hola. ¿Alguien ahí? No tengan pena. Bueno, vamos a utilizar estos dos conceptos de temperatura. La temperatura es una medida de qué tan caliente o frío está un objeto con relación a un patrón escogido previamente. Creo que ese es el concepto como más cotidiano para el día a día, ¿verdad? Normalmente nosotros para cuando decimos, esta persona tiene fiebre o no tiene fiebre, lo que hacemos es poner nuestra palma o nuestra frente en la frente de esa persona y lo que se hace es comparar la temperatura de uno con respecto a esa otra persona. Entonces ahí define si está caliente o frío en relación a un patrón escogido. En este caso, el patrón escogido es uno, cuando hace el tacto a la otra persona. Uno, digamos, el patrón escogido soy yo, y yo digo que yo estoy sana, estoy con una temperatura que se considera dentro de lo que se puede decir estable. Entonces, vengo yo y con mi mano hago lo que es el contacto, y en base a mi temperatura yo indico si ese cuerpo está más caliente o más frío que yo. Entonces, mi temperatura sería el patrón escogido. Ya la comparación para definir qué tan caliente o frío, pues ya es el proceso de medición que estamos realizando, y ese es el concepto como más vago de lo que es temperatura. Pero el concepto ya de manera física que mencionamos es el que está en la parte de abajo, que ya es, ustedes no sé si alguna vez han experimentado eso. Si están en reposo, nuestro cuerpo tiene una cantidad de energía interna. Pero ¿qué sucede si yo comienzo a hacer ejercicio? Mis moléculas o átomos de los cuales constituyen mi cuerpo, al hacer ejercicio, pues se agitan, y lo que sentimos nosotros es una subida, entre comillas, de temperatura, de energía interna, lo que viene a resultar como sudoración. El cuerpo suda para poder bajar esa energía interna que nosotros hemos aumentado cuando agitamos nuestro cuerpo. Entonces, de ahí viene ese concepto de la parte de abajo, que la temperatura ya es la medida de la mayor o menor agitación de los átomos o moléculas que constituyen un cuerpo. Y esa medida de agitación, pues, es la energía interna, que puede ser, es la sumatoria, mejor dicho, de la energía cinética y potencial gravitatoria de las moléculas que constituyen un cuerpo. Cinéticas porque nosotros recordemos que la sangre fluye en todo el cuerpo, entonces lleva una cierta velocidad porque hay un desplazamiento en un determinado tiempo, y potencial gravitatoria, puesto que es como bombea de ese corazón, va hasta el cerebro, va hasta la punta de los pies, entonces va cambiando su configuración. Entonces, la suma de esas dos energías, cinética y potencial gravitatoria, nos da lo que es la energía interna. Y esa pues nos define si hay mayor o menor agitación, y en base a eso pues definimos qué es la temperatura. ¿Estamos bien con esos conceptos? Sí, licenciada. Vaya. Entonces son dos conceptos. Ahora bien, cuando veamos las leyes de la termodinámica, la famosa ley cero viene a ser la conceptualización de lo que es la temperatura y la cuantificación también de lo que es, cómo podemos determinar la temperatura en sí. Ahora bien, para poder iniciar y entender también lo que es la parte de temperatura y calor, necesitamos manejar estos siguientes conceptos, que es contacto térmico, que es el equilibrio térmico y que es la energía interna. Contacto térmico, como la misma palabra lo dice, es
el momento en el que un objeto con otro entran en contacto, pero de tipo térmico, es decir, tendría que haber lo que es un intercambio de energía entre ellos. Entonces, es cuando un cuerpo A está tocando a un cuerpo B. Entonces, pongamos el ejemplo de que el cuerpo A está a una temperatura distinta a la del cuerpo B. Entonces, como están a distintas temperaturas, al entrar en contacto térmico, el cuerpo más caliente va a transferir energía hacia el cuerpo frío. Siempre esa es la dirección de lo que es la energía entre cuerpos a distintas temperaturas. El caliente transfiere calor hacia el frío. Y ahí aparece la famosa que el cuerpo caliente cede calor, mientras que el cuerpo frío gana calor. Llegado un determinado tiempo, ambos cuerpos van a entrar en equilibrio térmico. ¿Cómo identifico que hay equilibrio térmico? Si después de cierto tiempo de estar en contacto térmico, dejan de tener intercambio de energía. Y no hay intercambio de energía, puesto que ya ambos están a la misma temperatura. Y, como les mencionaba en el concepto de temperatura, la energía interna viene a ser la sumatoria de energía cinética y potencial de las moléculas de un cuerpo. No sé si entendieron lo del contacto térmico y lo del equilibrio térmico, porque eso es muy importante en todo el tema. Sí, licenciada. Estamos bien, ¿verdad? Ahora bien, ojo con esto, la temperatura y la energía interna son magnitudes distintas. La de temperatura no determina en sí la cantidad de energía que posee un cuerpo, sino que indica la energía cinética promedio por molécula, de modo que hay una relación entre la temperatura y la energía cinética, y es de tipo directo. La temperatura, al aumentar, la energía cinética, que es una medida de la traslación de las moléculas, así es el aumento en temperatura. Por ello, en la actualidad, la temperatura se considera como una medida de la mayor o menor agitación, está en función de la energía cinética, de los átomos o moléculas que constituyen un cuerpo. Ahora bien, creo que aquí voy a hacer una paradita y quiero explicar lo del concepto de intercambio, contacto térmico e intercambio, ¿cómo se llama? Contacto térmico y el otro concepto que era equilibrio térmico. Tenemos un cuerpo A y un cuerpo B. La temperatura de A es mayor a la temperatura de B. Entonces, como hay una diferencia de temperatura, existe lo que se llama para acá, ¿verdad? Un intercambio de energía. ¿Qué tipo de energía? Calor. Entonces hay un intercambio de calor. La flecha, bueno, la voy a borrar porque no se ve bonita. La flecha indica de dónde hacia dónde viaja el intercambio de energía. Siempre viaja del cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío. Entonces, siempre la dirección del intercambio de energía es del cuerpo caliente hacia el cuerpo frío. Entonces, si ambos cuerpos están a distintas temperaturas, hay un intercambio de energía. Entonces, esto va a suceder siempre y cuando los cuerpos estén en contacto térmico. ¿Estamos bien? Ahora bien, ¿qué sucede? Pasa un tiempo y tenemos esta relación, que la temperatura del cuerpo A es igual a la temperatura del cuerpo B. Esto sucede siempre y cuando haya contacto térmico, ha pasado un tiempo y ambos cuerpos tienen la misma sensación térmica. Entonces se dice que están en equilibrio térmico, puesto que ambos están a la misma temperatura o tienen la misma sensación térmica. Entonces, así aquí se observa lo que es la dirección del intercambio de energía, siempre del cuerpo caliente hacia el cuerpo frío, como se observa en esta relación. Vaya. Ahora bien,
continuamos y vamos a ver las medidas de la temperatura. Para medir la temperatura, lo que se verificó son unas propiedades termométricas, que son aquellas propiedades físicas de la materia que varían continua y sensiblemente con los cambios de temperatura. Dentro de las propiedades térmicas que se verificaron en la parte experimental, tenemos lo que es el cambio de volumen de un líquido, cambio de longitud de un sólido, cambio de presión de un gas a volumen constante, cambio de volumen de un gas a presión constante, cambio de resistencia eléctrica de un conductor, cambio de voltaje y cambio de color de un objeto caliente. Quizás este de acá es el que como nosotros podemos visualizarlo bien sencillamente. Cuando estamos cocinando, ustedes han observado de que cierto tiempo, si ustedes dejaran la cocina encendida por mucho tiempo y normalmente las cocinas, pues, lo que tienen son llamaradas. Si son eléctricas, ustedes han visto que el metal, cuando está a cierta temperatura, se pone color rojo, ¿verdad? Entonces ahí observamos la propiedad termométrica del cambio de color de un objeto caliente. Entonces se dice que, o podemos decir que podemos medir los cambios de temperatura de un cuerpo con el cambio de color. El otro caso, pues, es el cambio de volumen de un líquido y este es el que utilizan los famosos termómetros. Igual están los otros casitos, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo son estas propiedades termométricas y los instrumentos que se utilizan para determinar las temperaturas, para medir las temperaturas de cuerpos. Entonces, permítanme. Vaya. Entonces, aplicando lo que son las propiedades termométricas y hablando de que existen instrumentos específicos para medir la temperatura de los cuerpos, que son los termómetros, vamos a definir estos instrumentos en función de las propiedades termométricas. Cuando hablamos de cambio de volumen, pues tenemos los famosos termómetros líquidos. No sé si ustedes alguna vez han podido medir temperatura en un laboratorio o la temperatura misma del cuerpo. Se hace con la del cuerpo, pues se hace con un termómetro clínico. Si ustedes observan, los termómetros clínicos tienen un rango totalmente distinto a los termómetros de laboratorio. El clínico está entre 35 y 42, que es la temperatura que se considera como rango del cuerpo. Si está debajo de 35, estamos hipotensos, y si está sobre 42 es una estamos con hipotermia, cuando está debajo de 35, y pues cuando está superior a 42, pues ya estamos en una posición más que de lo febril, ¿verdad? Mientras que los termómetros de laboratorio, pues dependiendo de el líquido del cual estén hechos, ahí también está el rango, ¿verdad? Normalmente son de mercurio, pueden ser de alcohol o teulón. Y dependiendo de de los puntos de ebullición, de solidificación, pues así son las escalas mayor y menor de este termómetro. Entonces, el termómetro líquido utiliza la propiedad termométrica cambio de volumen. Tenemos los termómetros de resistencia eléctrica, pues la misma palabra lo dice, ya es el cambio en resistencia. Tenemos termómetros metálicos, ahí se verifica lo que es el cambio de longitud, ¿verdad? Que aumenta la longitud cuando hay una aplicación de calor. Tenemos el famoso par termoeléctrico o termopar, que ya ese instrumento utiliza la propiedad termométrica cambio de voltaje. Pirómetro óptico es el cambio de color de un objeto caliente, y ahí tenemos ciertas imágenes. ¿Estamos bien ahí? Aquí solamente estoy mostrando el instrumento de medición, que son los termómetros o los pirómetros de temperatura, en base a la propiedad termométrica que utilizan ellos para medir la temperatura. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada. Vaya, continuemos entonces. Ahora bien, como les mencionaba, los termómetros están graduados y depende también de los puntos de referencia o temperaturas de referencias que se han utilizado para construir la escala de temperatura. Esos puntos
o esos dos puntos de referencia o dos temperaturas de referencia que normalmente son reproducibles y que se utilizaron para construir la escala de temperatura se llaman puntos fijos. Ahí observamos los puntos fijos más utilizados. Tenemos, perdón. Tenemos la temperatura de congelación del agua, la temperatura de ebullición del agua, el punto triple del agua, que es el donde coexiste el agua en estado sólido, líquido y gaseoso, la temperatura normal del cuerpo humano, que este ya prácticamente viene a ser el utilizado para el termómetro clínico, y la temperatura de una mezcla de agua, hielo, sal, amoníaco y agua de mar. Entonces, esos son como los puntos fijos más utilizados en distintas escalas de temperatura. Las escalas de temperaturas las más comunes es la escala Kelvin, o las más populares, o las únicas, escala Kelvin, la Fahrenheit y la Celsius. La escala Kelvin es aquella utilizada ya en el sistema internacional, entonces es decir, que se utilizó en la parte científica. Todo trabajo científico pone la temperatura en Kelvin. Para los países anglosajones de la habla inglesa, utilizan la escala Fahrenheit. Y en nuestros países de habla española, pues utilizamos la Celsius, ¿verdad? En nuestro país, nosotros la temperatura la evaluamos más en Celsius, la escribimos en Celsius. Entonces, veamos, dependiendo del tipo de escala, qué punto fijo utilizó. La escala Kelvin utilizó los puntos fijos, que es el cero absoluto. El cero absoluto es la temperatura en que las moléculas poseen su mínima energía posible. Entonces, las escalas que se dieron es 0 Kelvin y el punto triple del agua, que se dio el valor de 100 Kelvin. Los termómetros que están en esta escala dividen la escala en sí en 100 partes iguales. Dice que es la unidad básica de temperatura del sistema internacional y es la utilizada en trabajos científicos. Tenemos la escala Fahrenheit, cuyos puntos fijos utilizó es la temperatura más baja obtenida artificialmente por la mezcla de agua, hielo, sal de mar y sal amoníaco, a la que le dio el valor de 0 grados Fahrenheit, y la temperatura de una persona sana, a la que le dio el valor de 100 Fahrenheit. Esta escala está dividida en 180 partes iguales y es la que se utiliza en los países anglosajones. Y tenemos pues la que nosotros utilizamos, que es la famosa centígrados Celsius, y los puntos fijos que utiliza pues es la congelación, que es el valor del agua, perdón, la congelación del agua a 0 grados Celsius, y la devolución del agua, a la que atribuyó el valor de 100 grados Celsius. Está dividida la escala en 100 partes iguales y es la utilizada en los países de habla hispana. Entonces acá tenemos una pequeña figura en la cual se relacionan las tres escalas de temperatura. Tenemos la Fahrenheit, nos ubicamos en el Celsius, que es la que nosotros manejamos más fácilmente. Entonces mencionamos que los puntos fijos que utiliza la escala Celsius son la de congelación y ebullición del agua, 0-100. Entonces, el caso en el Kelvin utilizan el famoso 273 Kelvin, y como punto de ebullición del agua, pues es 373.15. Si ustedes observan, está dividido en 10 partes, en 100 partes, igual que la Celsius. En el caso de la Fahrenheit está a 180 y el punto como inicial de este 32 Fahrenheit, que sería 0 grados Celsius, hacia 212 grados Fahrenheit. Aquí observamos las relaciones. Digamos un ejemplo, yo tengo una temperatura obtenida en Celsius y se nos piden pasar la Fahrenheit, pues ustedes ahí, dependiendo de los valores que tengan, así va a ser las ecuaciones que se utilizaron de la relación de entre las escalas de temperatura, y ustedes puedan convertir. Prácticamente estas cuatro ecuaciones nos ayudan a convertir una temperatura a otra escala de temperatura. Si se puede, pues sería conveniente que las vayan anotando, porque la van a utilizar en la resolución de ejercicios. Creo que esta teoría ya se las compartí, ¿verdad? Hola. Hola, hola.
Hola. Bueno, traten la manera de siempre tener un cuaderno para estar viendo lo que es ir anotando, mejor dicho, las cosas importantes o que vamos a ir utilizando en lo que es la clase. Bueno, voy a continuar entonces con otro ejemplito que viene a ser, ay, permítanme que tengo unos problemas. Vaya, voy a regresar. Este es otro ejemplo de un termómetro que es el termómetro clínico. Como les mencionaba, es el utilizado para medir temperaturas de las personas. Existen varios tipos digitales, eh, este, y el descartable, ¿verdad? El otro pues ya es de tira y está grabado en Fahrenheit y en Celsius. La medición de temperatura utilizando el clínico pues se hace de tres formas: bucal, oral y anal. Normalmente el anal es para los niños, el axilar es el más común en el uso de las unidades médicas, puesto que no vamos a compartir un termómetro en la boca, ¿verdad? Sino que se pone en la axila. Cuando medimos la temperatura corporal en la boca, bucal, en lo que marca el termómetro es el valor de temperatura en general. Cuando se mide en axila, se tiene que dejar, perdón, en la boca se deja 3 minutos aproximadamente, cuando se pone en axila se deja 5 minutos y tiene que sumársele al resultado 0.5 grados Celsius, y cuando se hace de manera rectal se deja unos 3 minutos y se le tiene que restar 0.5 en ese caso, ¿verdad? Ahora bien, esto ya es cuestión de la parte de temperatura. Después viene un efecto producido por los cambios de la temperatura sobre cuerpos, y eso es la famosa expansión térmica. Esa ya es la otra parte del tema ya de lo que es termodinámica. La expansión térmica o dilatación térmica es el efecto producido por los cambios de la temperatura y se define como el cambio en las dimensiones, que puede ser en una sola dimensión, en dos dimensiones o en el volumen de una sustancia cuando ésta se ve afectada por un cambio de temperatura. Entonces, la elevación de temperatura o la disminución también de esta produce cambios. Cuando hay una elevación, hay un aumento entre la distancia de los átomos de un sólido. Entonces decimos que se dilata o aumenta de tamaño. Pero cuando la temperatura disminuye, lo que se hace o se produce es una disminución en la distancia media entre los átomos. Hace que se compriman. Y ahí hay una disminución del tamaño del cuerpo. Entonces, dependiendo de si hay una disminución de temperatura o un aumento de temperatura, lo que se va a observar en sí es un cambio en las dimensiones de lineal, de área o de volumen del cuerpo. Hay varios tipos de expansión térmica y va a definirse en base a qué efecto tiene. La expansión o dilatación lineal, pues es el cambio que tiene un cuerpo en el largo o en una sola dimensión del cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo clave o clásico de cuando no se considera la expansión térmica en una construcción de un riel. Ustedes en la imagen de abajo del medio observan lo que es un riel de tren. Ahora bien, si no se considera, porque recordemos que estas son cuestiones reales, la temperatura ambiente, la incidencia de la irradiación solar, hacen de que
los elementos de los cuales están constituidos, los materiales con los que se construyen, las calles, las aceras, creo que lo han visto, que hasta se quiebran. Esos quebramientos o esas elevaciones se da por la razón de que no evaluaron la dilatación lineal o expansión lineal de los cuerpos cuando haya un aumento de temperatura. Y ahí tenemos una imagen. Tenemos el caso del riel que se dobla, puesto que a cierta temperatura los metales pues se dilatan. Acá tenemos un ejemplito en la parte de la derecha, pues aquí hay un pequeño espacio que teóricamente ya mediante procedimiento calcularon que hay que dejar este espacio por la dilatación de este material dependiendo de las temperaturas. Entonces hay que considerar las temperaturas máximas ambientales que alcanza cierto lugar para ver cómo afecta esta temperatura a los elementos con los cuales se está construyendo algo. Entonces acá tenemos en la imagen una barra de un largo L sub 0 a una temperatura inicial. Viene y aquí lo que se dice es que se ha incrementado la temperatura y entonces lo que sucede es que hay una expansión o dilatación lineal. Entonces, el efecto de una temperatura mayor sobre este cuerpo en la parte lineal es un aumento de la longitud. Ese pequeño cambio, que se llama delta L, es el efecto de la temperatura final sobre este cuerpo. Después tenemos la expansión o dilatación superficial, que ya es el efecto de la temperatura en el área de una superficie. Acá tenemos una lámina con un orificio en el medio. Se aplica calor a toda la lámina y lo que se observa es que hay un aumento en la lámina en sí y en el círculo que se ha perforado. Entonces, como hay un cambio en la parte superficial, entonces decimos que es una expansión de tipo superficial, es un efecto en el área de ese cuerpo. Y tenemos la expansión o dilatación volumétrica, como la misma palabra lo dice, ya es el efecto de la temperatura en todas las dimensiones del cuerpo, es decir, en su largo, en ancho y espesor. Entonces, aquí tenemos las figuritas, un ejemplo, tenemos acá un cuerpo con cierto gas, se aplica calor y boom, esas moléculas, pues cuando se aplica calor se agitan y se expanden. Igual acá tenemos un beaker, pongamos un ejemplo que estaba lleno con cierto fluido, se aplica calor, entonces se rebalsa, porque hay efecto en todas las dimensiones del cuerpo. Ahora bien, una cuestión bien peculiar de la expansión volumétrica es la expansión del volumen anómala del agua en su punto de congelación. Se dice que el agua tiene su mayor densidad a 4 grados Celsius. Por eso en los lagos y ríos congelados, en el fondo hay agua líquida a 4 grados Celsius, que es un aspecto importante ecológicamente, ya que permite la vida acuática y animal y vegetal. Y en la parte superior, pues cuando ya llega a 0 grados Celsius, se convierte en escarcha o que hielo y se forma lo que es las famosas pistas, ¿verdad? De los lagos. Pero debajo de esa escarcha hay agua a 4 grados Celsius. Aquí se considera lo que es la densidad. Como el agua cuando se solidifica, se vuelve hielo y el hielo es menos denso que el agua a 4 grados Celsius, entonces, boom, se pone en la parte superior y el agua que está a 4 grados Celsius es más densa, entonces se va hacia el fondo. Esa es una expansión de volumen anómala del agua cerca de su punto de congelación. Ahora bien, voy a hacer un paréntesis y voy a escribir las ecuaciones de la dilatación o expansión. Vamos a ver. Para el caso de la dilatación lineal, la ecuación con la que podemos analizar la dilatación lineal es con delta L
es igual a L sub 0 alfa delta T. Esa es la ecuación de la dilatación lineal. Donde delta L es el cambio de longitud L sub 0 es la longitud inicial del cuerpo y el delta T, como es un cambio, viene a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Esto es bien importante porque algunas veces el delta T va a ser un efecto en el delta L. Si el T inicial es mayor al T final, el delta L lo que va a hacer es una compresión. Pero si el T final es mayor al T inicial, el delta L va a ser positivo y lo que va a obtenerse es una dilatación, un aumento en la longitud. Entonces, eso es clave. Y el alfa viene a ser lo que se llama el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, los delta L van a ser positivos o negativos dependiendo del delta T. Ojo con eso, ¿verdad? Positivo cuando es una elongación o un estiramiento. Y el negativo, pues cuando lo que ha sucedido es que el cuerpo se ha comprimido, ha disminuido a su tamaño, de su tamaño inicial. No sé si estamos bien acá. Las unidades de la delta L son metros, centímetros, etcétera, todo lo que es longitud. La longitud inicial lo mismo, metros, centímetros, etcétera. Delta T puede estar tiene que estar en grados Celsius y el coeficiente de dilatación lineal es 1 sobre grados Celsius o a la menos grados Celsius. Esas son las unidades de medida de cada uno de los factores que están en ecuación donde evaluamos la dilatación lineal. ¿Estamos bien ahí? Hola. Sí, licenciada. Sí, vaya, es importante que vayan anotando estas variables, estas ecuaciones porque las vamos a utilizar. Esta es la ecuación para evaluar la dilatación lineal. Es decir, nosotros tenemos un cuerpo inicialmente a una L sub 0 y a una temperatura inicial. Viene y aplicamos un calor, es decir, hay un cambio de temperatura. Si la temperatura final es mayor a la temperatura inicial, lo que va a haber es un estiramiento y ese estiramiento se llama delta L. Todo este nuevo largo se llama L sub F. Ojo con eso. Porque el delta L, al igual que el delta T, es un cambio de longitud. Delta L también se puede considerar como LF menos L sub 0. Ahí dependiendo del tipo de ejercicio que estemos evaluando. Vale. Ahora bien, viene la dilatación superficial y la ecuación es análoga, solamente que ahora en términos del área. Sería el cambio del área es igual a el área inicial por 2 veces alfa por el delta T. Y la dilatación superficial la dilatación volumétrica, perdón, también viene a ser un poquito similar la ecuación. Viene a ser como delta B es igual a B sub 0 por, en este caso, beta, delta T, donde beta viene a ser a 3 veces alfa. Algunas veces nos dan beta o también puede ser gamma en este caso, que es 2 veces alfa. Esta ecuación, en vez de decir 2 alfa, puede decir gamma y en vez de decir 3 alfa, puede decir beta. Entonces, esas son las ecuaciones que se utilizan para evaluar las dilataciones de los cuerpos, ya sea un cambio solamente en una dimensión, en 2 dimensiones o en todas las dimensiones del cuerpo. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Vaya.
Vaya, vamos a ver. Vamos a regresar a la cuestión de las ecuaciones. Y yo voy rápido porque se supone que esto ustedes tienen que leerlo, pero es importante hacer como un repasito así rapidito para poder hacer los ejercicios. Ahora bien, viene uno de los conceptos importantes dentro de termodinámica, que es el calor. El calor es la energía que pasa de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura. Normalmente el calor pasa de forma natural del cuerpo caliente hacia uno frío, como está en el diagrama. Tenemos un cuerpo A que está identificado con el rojo, que manifiesta que el cuerpo A está a una mayor temperatura, el cuerpo B está a una menor temperatura, por eso está identificado con el color azul. Normalmente la dirección del calor siempre es del cuerpo caliente hacia el cuerpo frío. Entonces ahí se observa el diagrama. Ahora bien, hay intercambio de calor siempre y cuando haya un contacto térmico, de alguna manera. Ahora bien, el flujo natural del calor no necesariamente tiene que ser por contacto, también puede ser por radiación o puede ser por convección, que son los famosos mecanismos de transferencia de calor. Ahí tenemos varios ejemplos. En la figurita que vemos acá del piecito, estamos mencionando que el pie está a una temperatura de 36 grados Celsius y las brasas están a 500 grados Celsius. Entonces, quizás la persona no se para sobre la brasa, pero solo el hecho de ponerse cerca de la brasa hace que haya una transferencia de calor de la brasa hacia el pie. Y este tipo de mecanismo se llama por radiación, en la figura del piecito, ¿verdad? Después tenemos el otro flujo de calor, que aquí es como un conjunto de varias cosas. Acá tenemos una persona que está tomando una olla, en la olla hay agua y esta está en una cocina de resistencia. La cocina de resistencia ustedes la encienden y hace que este metal se caliente. Aquí hay un contacto entre el metal y la olla y de la olla hacia el líquido. Entonces acá hay una transferencia de calor por conducción porque hay contacto. Entonces, el que comienza la transferencia, el agua y la olla están a una distinta temperatura, pero todo comienza en este punto. Está la resistencia de la cocina a cierta temperatura bastante alta. Como el metal va a estar frío, entonces este es el cuerpo caliente, la cocina, el cuerpo frío es la olla, entonces por conducción hay transferencia de calor del caliente hacia el frío y después viene el contacto entre la olla y el fluido. Aquí internamente hay un mecanismo que el agua está a cierta temperatura, sus moléculas acá abajo se van calentando y más a superficie está frío. Entonces, como el fluido, aquí se habla ya de un mecanismo de convección. Lo frío se hace hacia abajo y lo caliente, pues la temperatura, perdón, lo helado baja y lo caliente sube. Entonces aquí hay un movimiento constante de las moléculas de agua. Entonces aquí ya es un mecanismo de transferencia por convección. Y ahora también, si evaluamos ya a la persona que está en contacto con la olla que se está calentando, hay un flujo de calor. Esta persona está a cierta temperatura, esto ya está más caliente, entonces el flujo de calor, si ustedes observan en mi figura, va desde la olla hacia la persona, porque esto está caliente y esto está más frío, entonces siempre se considera este concepto. El intercambio de energía o el calor, intercambio de calor pasa del cuerpo caliente hacia el cuerpo más frío. Y pues acá tenemos otro, ¿verdad? El flujo de calor, ahora tenemos un vaso con agua helada y nosotros estamos a una temperatura de 36 grados y esto está a 10 grados. Entonces ahora nosotros cedemos calor porque nosotros somos el cuerpo más caliente al sistema más frío, entonces el flujo de calor siempre va del caliente hacia el frío. Aquí es por contacto, ¿verdad? Contacto térmico por conducción. ¿Estamos bien en esta cuestión del concepto de calor? Sí, licenciado. Vale. Ahora bien, el calor es una unidad, es una medida de la física de la materia
sus unidades de medidas es la caloría, C minúscula, kilocaloría, que es con un prefijo kilocal, el BTU, que es normalmente el que se analiza en los aires acondicionados como parte de sustracción del calor, Joule con AJ, o la caloría alimenticia. Este concepto de caloría alimenticia es importante observarlo porque si ustedes más adelante evalúan hasta la parte nutricional, mete mucho lo que es la caloría alimenticia, porque nosotros como humanos, nuestro cuerpo es una máquina también, máquina mecánica, térmica también. Entonces, nosotros para poder tener energía necesitamos consumir alimentos y esos alimentos se convierten en calorías alimenticias que tenemos que ir, por eso comemos, se supone que tenemos que comer una cierta cantidad de alimentos, pero hay personas que nos pasamos de lo necesario y pues vamos creando nuestras famosas bolsitas de grasita, que es lo que es un excedente de las calorías alimenticias. Sabemos que nuestro cuerpo necesita cierta cantidad de calorías alimenticias para funcionar de manera correcta, pero hay ciertos alimentos que tienen mucha mayor cantidad de calorías y eso ya pues va haciendo un aumento. Eso mucho lo evalúan los nutricionistas. Igual también los ingenieros químicos, porque evalúan, no sé si ustedes han observado las famosas etiquetas en los alimentos o en los churritos y dice, esto tiene una energía de tanto o cierta caloría de tanto. Entonces, ustedes si hicieran una dieta y se pusieran a medir sus calorías alimenticias, ay mi Dios, es un solo rollo porque cada alimento tiene una gran cantidad de calorías alimenticias y dentro de, teóricamente, el día nosotros tenemos que consumir a lo mucho 2.500 calorías alimenticias. Y eso es muy interesante. Les digo que es como una aplicación del calor en la medicina, un ejemplo. Ahora bien, en la parte textual hay una evaluación de lo que es el equivalente mecánico del calor. Yo no me voy a meter demasiado en eso, sino que vamos a nada más analizar que esta equivalencia que es muy necesaria para hacer la conversión de la caloría física hacia la conversión a unidades de energía, que es de 4.186 joules. Este es un equivalente mecánico del calor. Como el calor es energía, entonces algunas veces podemos definir que nosotros hacemos una cierta actividad donde se consume energía y pues tenemos que evaluar que esa energía también se dispersa como calor. Entonces es importante ver esta equivalencia. Y acá tenemos otras equivalencias que van a ser necesarias, ¿verdad? Una kilocaloría son 100.000 calorías físicas, una kilocaloría física es igual a una caloría alimenticia y una caloría alimenticia es igual a 1.000 calorías físicas. Entonces son factores de conversión o equivalencias que son muy útiles cuando analizamos lo del calor. Ahora bien, es importante regresar a los términos iniciales y ver sus diferencias. Hay que ver la diferencia entre temperatura, calor y energía interna. Mencionábamos que la energía interna es la suma de la energía cinética y potencial de las moléculas de un cuerpo. La temperatura definíamos que es la medida del mayor grado o menor grado de agitación de las moléculas que constituyen el cuerpo. O también podemos definirla como es el estado de calentamiento o de enfriamiento respecto a uno que se toma como referencia. La temperatura mide la energía cinética. Entonces, la energía cinética es lo que produce el cuerpo. La temperatura es una medición de esa energía interna y el calor ya en sí es la energía cuando ya evaluamos en un contacto térmico y es lo que se pasa de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura. Y ahí observamos que normalmente el calor se transfiere de un cuerpo caliente hacia uno frío. Y ahí aparece que el cuerpo caliente cede calor mientras que el frío gana calor. Eso es importante cuando veamos calorimetría. Ahora bien, el calor específico es una propiedad intrínseca o propia de la materia. Es importante dentro del concepto de calor, puesto que dependiendo del calor específico, así podemos definir si un cuerpo es buen conductor térmico o un buen aislante térmico. Normalmente la cantidad
o ya describir el valor cuantitativo del calor para que sea, para cambiar la temperatura de una sustancia, pues se hace en función de la cantidad de materia o masa de la sustancia, el cambio de temperatura al cual se está aplicando y dependiendo del material del cual esté constituido el cuerpo, pues así también va a ser la proporcionalidad en el calor. Ahí tenemos matemáticamente el valor del calor, donde dice que el calor es directamente proporcional a la masa de la sustancia por el cambio de temperatura. Entonces, aparece lo que es una constante de proporcionalidad que recibe el nombre de calor específico. Ya hacemos lo que es la relación matemática y obtenemos que el calor va a ser igual a mc delta T, donde Q es calor, M es la masa de la sustancia, C es el calor específico y delta T es el cambio de temperatura. Dentro de la misma ecuación, pues podemos determinar, hacemos un despeje y podemos determinar la capacidad calorífica de los cuerpos en función del calor que se aplica a cierta masa de material en función de un cambio de temperatura. Ahora bien, les mencionaba que el calor específico nos puede ayudar a definir si un cuerpo es buen conductor térmico o buen aislante térmico. Ahora vamos aquí a observar las unidades del calor específico, pueden ser joules sobre kilogramos Kelvin o joules kilogramo grados Celsius y otras unidades que ahí observamos. Quizás una de las clásicas esta es la caloría física sobre gramo grados Celsius. Entonces, esto es importante. En la línea 3 dice que los materiales que tienen un calor específico alto tardan en calentarse y tardan en enfriarse. Los materiales que tienen calor específico pequeño se calientan rápido y también se enfrían rápido. Ahí tenemos un ejemplo. El agua tiene un calor específico alto y ustedes observan que ponemos agua a calentar y pueden pasar unos 5 minutos hasta que comience a hervir. Pero ustedes observan y se ponen a tocar la olla, que normalmente es de aluminio, y esa rápidamente se calienta. Pero si ustedes quitan el agua y lo dejan unos 30 segundos al aire, ustedes van a observar que el aluminio pasó de lo caliente a lo frío rápido. ¿Por qué razón? Porque tiene un calor específico bajo. Ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Calor específico del aluminio es de 0.215 calorías sobre gramos grados Celsius. Entonces, nos determinan que si un cuerpo se tarda en calentar o enfriarse, y también nos definen si es un buen aislante o conductor térmico. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada. Vaya. Otra cosa que quiero mencionarles, esta ecuación de Q es igual a MC delta T es la ecuación matemática para determinar el calor por un cambio de temperatura. Ojo con eso, porque más adelante vamos a ver el otro concepto de calor, pero ya cuando hablamos de un cambio de fase en el material, es decir, que pasa de líquido a sólido, de sólido a gaseoso, etcétera, etcétera. Ahí hay un cambio de fase. Y ese cambio de fase se da a una cierta temperatura. No es que hay un intercambio en sí. Entonces, cuando analicemos el calor por un intercambio de temperatura, va a ser Q es igual a MC delta T. Ya después, cuando hay cambio de fase, pues ya vamos a evaluarlo de otra manera. Entonces, acá tenemos un pequeño diagrama para entender lo de los calores específicos. Tenemos dos sustancias. Tenemos a una persona dentro de un sistema donde hay agua y tenemos un material que es hierro, un bloque de hierro. Y tenemos a una persona que va a estar en contacto con el hierro. En ambos sistemas está la persona para poder como ayudarnos a poder identificar qué material se calienta más rápido. Observemos ahí, dice que tanto el agua, el sistema de agua, como el bloque de hierro tienen masas iguales. Q es igual a MC delta T. Entonces, ahora bien,
También el fuego que se va a aplicar para calentar los cuerpos son llamas iguales. Entonces aquí me están dando ya que M y delta T son constantes. Entonces, ¿qué vamos a mencionar acá? ¿Qué sustancia se va a calentar más rápido? Acá dice, dos sustancias que reciben la misma cantidad de calor porque están a delta T iguales. Se calientan en forma diferente debido a que tienen diferentes calores específicos. Miren acá, si digamos que estamos a 3 minutos, llamas iguales sobre el agua, si ustedes observan, la persona se ve tranquila, porque sabemos que el agua tiene un calor específico de 1 gramo sobre una caloría sobre gramos grados Celsius. Entonces se tarda en calentar. Mientras que el hierro, que es un metal, tiene un calor específico bastante bajo, entonces tiende a calentarse y a enfriarse rápido. Si ustedes observan a la persona, se quema rápido. Por esa razón, porque los calores específicos son distintos. Este es mayor al del hierro, el agua es de mayor al del hierro, entonces el agua se tarda en calentarse, mientras que el hierro es un rápido calentador. Entonces, el calor específico, eso nos define. ¿Qué tan rápido o qué tan difícil es que el cuerpo se enfríe o se caliente? Ahora bien, hay una etapa muy importante que es la calorimetría o conservación de la energía. Entonces, en el intercambio de energía es una base de una técnica llamada calorimetría, que es la medición cuantitativa del intercambio de calor. En el proceso se observa que el cuerpo caliente disminuye su temperatura y el cuerpo frío la aumenta. Uno cede y el otro gana, presentando a ambos cuerpos después de cierto tiempo la misma temperatura. Es decir, entra en un equilibrio térmico. De acuerdo con la conservación de la energía, el calor ganado por el cuerpo frío debe de ser igual al calor perdido por el cuerpo caliente. Ojo con esta parte, porque ahí estamos hablando de medición cuantitativa del intercambio del calor y que existe una conservación de la energía. Entonces mencionamos que el calor ganado por el cuerpo frío es igual al calor perdido por el cuerpo caliente. Entonces, matemáticamente, esta conservación de la energía, que se traduce como calorimetría, es igual a QG, es igual a menos QP. Calor ganado es igual a menos el calor perdido. El signo se antepone puesto porque hay una pérdida, ¿verdad? Negativo. ¿Estamos bien? Esta es la única ecuación de calorimetría que usted, así se explica lo que es calorimetría. Vaya. Para llevar a cabo esas mediciones se utiliza ya de manera experimental un sistema que se llama calorímetro, que es un recipiente que no permite que haya una pérdida de calor en el entorno, es decir, que es un sistema ideal. Normalmente el calorímetro está compuesto por todos los elementos que ustedes ven en la imagen, un vaso del calorímetro, un aislante que normalmente es aire, una pared aislante, un soporte, un termómetro, un agitador y una tapa aislante. Entonces aquí lo que genera es una bomba calorimétrica. Aquí lo que se hace es una técnica utilizada como método de las mezclas. Ahí se van utilizando fluidos con con capacidades caloríficas conocidas y ustedes quieren determinar la capacidad calorífica de algún otro elemento. Entonces se mezclan. ¿Qué importancia tiene esto de calorimetría? Pues las aplicaciones en las cuales ustedes pueden determinar los contenidos de calorías o el poder calorífico o de combustión de ciertos sistemas. Esa es la importancia que tiene. Igual en la parte médica se utilizó mucho para poder definir a cuánta cantidad de hielo, más que todo en el transporte de órganos, qué cantidad de hielo se necesita para hacer un viaje largo para hacer el trasplante de cierto órgano. Porque esos sistemas tienen que mantenerse a cierta temperatura para que no pierdan su propiedad y puedan realizar con éxito un trasplante. Entonces, esa es otra función que tiene lo que es calorimetría. ¿Estamos bien hasta acá? Hola. Ya. Vamos bien. Vaya.
Esto es teórico. Ahora bien, les manifestaba que hay otro tipo de calor, que es el calor latente. Y este ya está en función de los cambios de fase que puede sufrir una sustancia. El calor latente es el calor que necesita la unidad de masa de una sustancia para que pase de un estado fase a otro, sin que ocurra un cambio de temperatura. Es decir, que el delta T es el mismo. El calor que interviene en el cambio de fase se denomina calor latente, que normalmente se define con una L, o también se llama calor oculto, el cual depende de la naturaleza del cambio de fase, así como de las propiedades de la sustancia. Hay varios tipos de calores latentes: el de fusión, el de congelación o solidificación, el de ebullición o vaporización y el de condensación o licuefacción. Ahora bien, hay otro fenómeno que se llama evaporación, que es el fenómeno de que el agua pasa del estado líquido al gaseoso estando a una temperatura ambiente. Ese es como un aspecto bien peculiar. Entonces, estos son los tipos de calores latentes y en la siguiente figura los vamos a analizar. Acá están los cambios de fase y los calores latentes que se aplican para hacer el cambio de fase. Veamos la parte inferior. Tenemos una sustancia en estado sólido. Entonces, para que pase de sólido a líquido, manifestamos que aquí el sistema va a estar a un delta T igual, es decir, no hay un intercambio de calor, un cambio de temperatura, sino que se aplica aquí, se aplica un calor latente de tipo fusión para pasar de sólido a líquido. Después, para pasar de líquido a gas, se tiene que aplicar un calor oculto que se llama calor de vaporización para pasar de líquido a gas. Ahora bien, si paso del sólido de un solo hacia gas, eso se llama sublimación. Ahora bien, hagámoslo a la inversa. Acá lo que va a suceder es que si yo quiero pasar de gas hacia el líquido, tengo que retirar calor, es decir, absorber calor, y el calor que es de tipo se llama de condensación. Ahora bien, si quiero pasar de líquido, pasar de estado líquido a sólido, tengo que extraer calor y ese calor que se extrae se llama de solidificación. Entonces, en la parte baja se aplica calor, mientras que en la parte superior, para cambiar de gas a líquido a sólido, se tiene que extraer calor. Entonces, aquí cambian los conceptos. Para pasar, el calor latente de fusión es el calor que se debe de aplicar a un sólido para que cambie a líquido. El calor latente de vaporización es el calor que se tiene que aplicar a un líquido para que cambie a un gas. Ahora bien, para el calor latente de condensación es el calor que debemos de extraer de un gas, perdón, de un líquido el calor que se debe de extraer del líquido para que esté como gas. Y así en el caso de la parte de solidificación, tenemos que extraer del sólido para que vuelva a ser líquido. Entonces, este diagrama nos ayuda mucho para poder identificar los diferentes cambios de fase. Aquí vienen los conceptos y la ecuación matemática. Matemáticamente, el calor latente mencionaba que se tiene que dar en función de ciertas características del material. El calor latente es igual al calor, ya sea aplicado o extraído, entre la cantidad de masa que tiene esa sustancia. Normalmente las unidades de calor latente en el sistema internacional son joules sobre kilogramos, y otras unidades son los kilocalorías sobre kilogramos o calorías físicas sobre gramos. El calor que interviene en un cambio de fase depende no solo del calor latente, sino también de la masa total de la sustancia. Y acá está otra ecuación del calor, pero ya considerando los cambios de fase. Entonces, algunas veces en calorimetría hay que considerar ambos calores, por el cambio de temperatura o por el cambio de fase. En algún ejercicio ustedes se van a encontrar con esa situación. Ahora bien, dependiendo del cambio de fase que se realice, se van a aplicar los diferentes tipos de calores latentes en esta ecuación. Van ustedes cambiando un L sub F, un L sub V, un L sub S, etcétera, 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 dependiendo del tipo de cambio de fase. Y ahí están
los conceptos de cada calor. Calor latente de fusión, que normalmente se simboliza como L sub F, es el calor necesario que hay que suministrar o aplicar a la unidad de masa de una sustancia para que pase del estado sólido al estado líquido. Acá tenemos un ejemplo del calor latente de fusión para el agua. Para que pase de sólido a líquido hay que aplicar 80 calorías sobre gramos. Ahora bien, si quiero solidificar, aquí lo que hay que hacer es extraer calor a la unidad de masa de una sustancia para que pase del estado líquido al estado sólido. En este caso el calor es negativo porque lo que hay que hacer es extraer. Para el caso del agua, el calor latente de solidificación o congelación es igual a menos 80 calorías sobre gramos. Se parece, solamente que cambia el signo. El calor latente de ebullición o de vaporización, L sub B, es el calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia para que pase del estado líquido al estado gaseoso. Y para el caso del agua es de 540 calorías sobre gramo. Ahora bien, el calor latente de condensación o licuefacción es el que hay que extraer para una unidad de masa de la sustancia para que pase del gaseoso al líquido. Y como hay que extraer, es negativo y es el mismo valor del anterior. Ahora bien, el punto crítico de una sustancia es la temperatura en la cual la sustancia puede cambiar del estado al suministrarle o extraerle el calor latente respectivo. El agua puede pasar de la fase líquida a la de gas aún a temperatura ambiente y ese proceso se llama evaporización. Vaya, tenemos un ejemplo. Yo tengo un cubo de hielo. El cubo de hielo está a 0 grados Celsius. ¿Cuánto calor es necesario para que se convierta en agua? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a pasar de sólido hacia líquido. Entonces lo que hay que hacer es aplicar un calor latente de fusión. Como está en la parte de abajo, lo que hay que hacer es aplicar calor. Pero antes de todo tenemos que hacer el cambio de fase, que sería aplicar el valor de 80 calorías sobre gramos. Ahora bien, si nos dice el ejercicio, pasar ese bloque de hielo hasta, vamos a ver, hasta 80 grados Celsius, entonces primero el sólido que era hielo tiene que convertirse en agua y después aplicar un cambio de temperatura para que llegue a 80 grados Celsius, porque el cambio de fase del sólido siempre se va a dar a 0 grados Celsius. Pasa de sólido 0 grados Celsius a líquido 0 grados Celsius. Y después hay que aplicar un calor para aumentar la temperatura hasta 80 grados Celsius. Entonces ahí, para que suceda todo eso, hay que aplicar un calor latente más un calor debido a un cambio de temperatura. No sé si entienden esa parte. Hola. Hola, hola. Sí, Lick, sí se entiende. Sí, ¿entendieron eso? Va. Eso del calor, están las dos ecuaciones y dependiendo del ejercicio, algunas veces van a utilizar ambas ecuaciones. Entonces, en el caso de ese bloque que dice, estaba un bloque a 0 grados Celsius y tenemos que llevarlo hasta líquido a 80 grados Celsius, hay que aplicar dos calores. El calor latente de fusión para convertirse de sólido a líquido a 0 grados Celsius y después aplicar temperatura, un cambio de temperatura, un incremento de temperatura para que pase del líquido de 0 grados Celsius hasta 80 grados Celsius. Entonces ahí se tendría que aplicar el uso de las dos ecuaciones. Q es igual a ml sub F, que es de fusión, más Q es igual a mc delta T. La masa pues viene a ser la misma cantidad de materia, ¿verdad? Vaya. Voy a continuar. Y pues acá tenemos algo, quizás, para que vean la importancia de este tema en la cuestión médica, que es una cuestión bastante bonita. En la fisiología del cuerpo humano, la vaporización del agua, pues sabemos que es unos métodos de la piel
o del organismo en sí para controlar nuestra temperatura. La temperatura corporal sabemos que debe mantenerse dentro de una estrecha tolerancia, que es de 37 más o menos 0 grados Celsius. Esas son las temperaturas a las que debe de estar nuestro cerebro y órganos vitales para estar bien. Es decir, estar entre 36,5 y 36,7. Eso es lo considerado normal. Sabemos que esto puede variar, pues dependiendo de la temperatura ambiente o de la velocidad de producción de energía debido a nuestro metabolismo. Ahora bien, si estamos por debajo de eso, vamos a decir que esta persona ya está presentando hipotermia, mientras que está sobre 37,5, ya llegando a 38, decimos que ya tiene un evento febril. Y sabemos que ya a cierta temperatura, cuando llegan a 40, hasta los llevan al hospital porque ya con esas temperaturas pueden tener un fallo orgánico. Entonces es importante conocer siempre los rangos que hay que mantener el cuerpo humano y pues algunas veces, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, que cuando han tenido fiebre, uno parece tener frío, pero está sudando porque el cuerpo se activa, el hipotálamo activa las glándulas sudoríparas para poder bajar la temperatura de 40 grados Celsius a la temperatura que normalmente tenemos que tener para estar bien. Entonces, pero también tenemos frío por esa situación de que nuestros termostatos están de alguna manera todo es raro. Pero si ustedes observan, nuestro cuerpo es tan sabio que sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Se activa con el proceso de la sudoración para poder nivelar la temperatura corporal normal. Entonces, cuando evaporamos el sudor de la piel, cada gramo de vapor de agua se lleva consigo 580 calorías, porque estamos hablando de que estamos evaporando un líquido. Entonces, ese es como un aspecto bien bonito de lo que es la parte de calor, ¿verdad? Y otra etapa bonita, pues, es analizar los valores caloríficos de los alimentos para que así ustedes sepan de qué tantas calorías tiene cierto alimento. Las actividades físicas también queman alimentos, entonces hacer esa diferencia, pues ahí nos define si estamos haciendo una correcta utilización de la alimentación para mantenernos de alguna manera dentro de lo que es una dieta saludable. Entonces, si ustedes observan acá, tenemos muchos valores imagínense, 100 gramos de arroz tiene 110 calorías alimenticias, que es mucho mayor que la física. La carne magra o sin grasa tiene 81 calorías alimenticias. Si ustedes observan estas cuestioncitas, las utilizan muchos en las dietas. Vamos a ver aquí un ejemplo. Miren, el queso tiene 100 gramos de queso, tiene 280 calorías alimenticias. Imagínense ustedes una cena, comen papas, comen huevo, comen leche y le meten arroz, mi Dios, hacen una sumatoria de calorías y pónganle que ustedes, un ejemplo, solo caminaron unos 10 minutos, durmieron, porque dice que hasta dormir quemamos calorías, pero al hacer la contraparte, pongan un ejemplo que en todo el día yo comí 4,000 calorías alimenticias y durante el día solamente quemé 2,000. Hay un excedente de 2,000 calorías alimenticias y esto se va guardando, se va almacenando. Y es donde comenzamos a tener problemas físicos, ¿verdad? Ya nos vamos volviendo un poquito más gorditos porque estamos adquiriendo más calorías de las que estamos consumiendo. Normalmente el cuerpo humano, para tener un funcionamiento idóneo, necesita 2,500 calorías alimenticias. Eso es lo que se necesita. Y una de las cuestiones como básicas que hay que hacer es como comer 5 veces al día para poder agilizar nuestro metabolismo, que prácticamente viene a ser el sistema que hace una combustión de los materiales de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo funciona como una bomba calorimétrica. Entonces, es algo como bien bonito dentro de la parte de calorimetría y calor. Eso se lo doy así como para que vean que hay algo dentro de la parte cotidiana, cómo es que se aplica esto. Ahora bien, dentro de otro tema, y creo que hasta aquí voy a llegar para poder hacer siquiera unos 2 ejercicios, es hablarle de los mecanismos de transferencia de calor. Les mencionaba anteriormente que hay 3 tipos de mecanismos de transferencia de calor. Transferencia de calor por conducción,
transferencia de calor por convección y transferencia de calor por radiación. Veamos cada una de las características de cada una de estas transferencias. La de conducción es característico de los sólidos. Y en este caso el calor se transfiere por choques entre las moléculas o átomos del cuerpo. Acá tenemos una figurita que creo que nos ayuda mucho. Igual hasta aquí tenemos como un sistema de colores para poder identificar lo que es la temperatura. Aquí tenemos lo que es una llama, que es la fuente de calor. En este punto que se ve rojo estamos mencionando que el sistema está más caliente. Recordemos que el calor viaja de lo más caliente hacia lo menos caliente. Entonces, a lo largo de esta varilla, aquí lo que sucede es que cuando choca, sabemos que aquí se agitan las moléculas y comienzan a chocar. Entonces van transfiriendo el calor a lo largo del cuerpo. Entonces, llega un periodo de tiempo y todo esto está a la misma temperatura. Pero inicialmente sucede esta situación. Entonces, en este caso, el calor por conducción se transfiere por el choque entre las moléculas de los átomos del cuerpo. Siempre tenemos que analizar la temperatura inicial, que es a la que estaba el cuerpo, y ya la temperatura final, que sería la temperatura que se aplicó para que haya una conducción. Aquí tenemos el ejemplo. Acá tenemos el fogón. Aquí se calienta y pues aquí comienza a agitarse las moléculas y van chocando. De tal manera que ya después se homogeneice esta parte, ¿verdad? Pero aquí se observa que está frío. Entonces, esa es la cuestión de calor. Acá podemos observarlo microscópicamente. Acá tenemos el sistema sólido con sus moléculas. Acá aplicamos una alta temperatura, entonces comienzan a vibrar y esa vibración hace choques y va transmitiéndose el calor siempre de lo caliente hacia lo frío. Y es por conducción porque hay choque y hay contacto de la fuente caliente con el sistema. Y ahí tenemos la ecuación matemática para calcular el calor por conducción. En el caso de una varilla cilíndrica, la rapidez con que fluye el calor o delta Q sobre delta T va a ser igual a K por A por T1 menos T2 sobre todo eso sobre él, donde K es la constante de proporcionalidad que se llama constante térmica. A es el área del sistema donde se aplica el calor. T1 y T2 son las temperaturas. T1 siempre es la temperatura mayor y T2 la temperatura menor. Y L es el largo de la varilla en sí. Acá está la relación. T1 siempre va a ser mayor a T2. Y en el caso de una pared, aquí ya no hablamos de largo, sino que hablamos del espesor que atraviesa el calor. Y la ecuación, pues siempre es el flujo de calor, delta Q sobre delta T es igual a K por A, T1 menos T2, pero en este caso entre delta X, que sería el espesor que atraviesa el calor, ¿verdad? En el caso de la pared. Entonces, esas son las ecuaciones que vamos a utilizar para analizar el calor por conducción en estos dos tipos de sistemas. La velocidad con que se transmite el calor por conducción varía de una sustancia a otra, existiendo dos tipos de sustancias. Los buenos conductores de calor, que generalmente son los metales, puesto que poseen una constante K grande, mientras que los buenos aisladores térmicos son los que poseen K pequeños, como por ejemplo el asbesto, la madera, la lana, el ladrillo y el vidrio. Esto lo utilizan mucho en las casas de los países anglosajones, puesto saben ahí, ya saben que ahí viven cuestiones de altas temperaturas y de bajas temperaturas. Entonces utilizan estos aisladores térmicos para mantener un clima agradable dentro de la casa. Nosotros, pues, ustedes saben que nuestras casas están construidas de ladrillo y lo que hacen es rellenarlo de más cemento y eso hace que se guarde el calor. Por eso es que durante la noche nosotros no tenemos demasiado frío. Igual nuestros cambios de temperatura durante los días es casi, bueno, varía algunas veces de 20 a 40 grados Celsius. Entonces, por eso es que durante el día o en la mañanita no amanece tan frío porque se guarda el calor. Por convección, ya este tipo de transferencia ya es característico de los fluidos y se produce a causa del movimiento en masa de las moléculas de un lugar a otro. Ahí tenemos las figuritas que lo explican, ¿verdad? Acá tenemos la fuente de calor. Aquí comienza a agitarse las moléculas de esto y como lo que sucede acá es que lo caliente sube y lo frío baja por la parte de densidad, entonces todo ese movimiento es un flujo de masas.
Igual eso sucede en la refrigeradora, ¿verdad? Es importante, y este es un consejo, nunca metan las comidas que acaban de calentar de un solo a la refrigeradora, porque lo que van a hacer es que trabaje demasiado y eso va a alar, así entre comillas, mucha energía, porque van a hacer que trabaje, porque va a ejercerse esta situación, un movimiento en masa de las moléculas que hace que comience a trabajar. Entonces, por eso siempre es importante dejar que se enfríe y meterlo ya después, pero siempre va a haber un pequeño flujo porque la temperatura normalmente en las refrigeradoras es de 10 grados, 15 grados y los alimentos pueden estar a 20, pero ya el trabajo es menos. Acá tenemos en la figura derecha una habitación, ¿verdad? Normalmente el aire frío está abajo y el aire caliente sube, entonces después el caliente baja y así sucesivamente. Una de las cuestiones que se utilizan mucho en arquitectura para poder refrescar en las habitaciones es poner ventanas hacia arriba para que entre calor frío, baje y circule el caliente y salga, y así sucesivamente, de tal manera que esté fresco el interior de las casas. Esa es la transferencia de calor por convección. Tenemos dos tipos de convección, que es la natural, que se da cuando el movimiento de las moléculas se origina nada más por los cambios de densidad del fluido, y la forzada es cuando ya necesitamos un medio mecánico, ¿verdad? Un ventilador, un aire acondicionado. Y ahí tenemos la ecuación matemática para definir lo que es el calor por convección. En este caso, delta Q sobre delta T es el flujo de calor, que va a ser igual a H por A, T1 menos T2, donde T1 siempre es la temperatura mayor, T2 la menor, H ya viene a ser lo que es una constante de convección y A pues el área del sistema que estamos evaluando. Ahí tenemos que el cuerpo humano produce una gran cantidad de energía térmica y la mayor parte del calor lo lleva la sangre a la superficie interior de la piel. Eso ya es un proceso de convección interno. Otras funciones importantes es que la sangre es un fluido de convección porque transmite el calor desde el interior del cuerpo hasta inmediatamente abajo de la superficie de la piel. Una manera sencilla para enfriar una casa que tiene ventanales altos es abrir estas ventanas para que haya flujo de el aire. El caliente se escapa debido a las corrientes de convección y lo helado baja y así comienza la circulación dentro de la casa. Y la transferencia de calor por radiación, ya en este caso es un tipo de calor debido a aquellas que se transfiere por ondas electromagnéticas, es decir, aquellas que viajan en el vacío. También es conocida como radiación infrarroja o como radiación térmica, y en este caso manifestamos que todos los cuerpos, por poseer temperatura, emiten calor por radiación. Entonces aquí tenemos ejemplos, el cuerpo mismo, por el movimiento interno de las moléculas, sabemos que generamos energías internas, que es la sumatoria de la cinética con la potencial gravitatoria. Entonces hay temperatura, el cuerpo tiene una temperatura entre 37 más o menos 0.5, entonces por poseer temperatura, emitimos calor. Creo que eso todos lo hemos experimentado. Un ejemplo, yo vengo y me pongo a la par de otra persona que venía corriendo. Si la persona se te acerca, lo que vas a sentir es que ella irradia un vapor. Ese vapor, entre comillas, es calor por radiación. ¿Por qué? Porque la temperatura aumentó por el movimiento que él obtuvo, la agitación de moléculas. Entonces, al aumentar la temperatura de él, aumenta el calor por radiación. Y él te emite por viajar, ¿verdad? En ese medio físico. Tenemos el ejemplo también de la plancha. Internamente tiene una resistencia que se calienta por la corriente eléctrica y ustedes si la ponen así levantadita como en imagen, ustedes acercan la mano, si está conectada y está activada, internamente ya el sistema de resistencia emite una temperatura, entonces ya el sistema en sí emite calor. Entonces, todos los cuerpos que poseen temperatura emiten calor por radiación. Ahí tenemos el ejemplo, el Sol es un sistema básico que sabemos que por el viaje de las ondas monocromáticas, después que llegan hacia lo que es la atmósfera, ahí se crea lo que es una trampa energética y eso crea lo que es ¿cómo es que se llama esta parte? El efecto invernadero que permite la existencia de la vida en nuestro planeta, ¿verdad?
Una aplicación de calor por radiación es la termografía, que podemos analizar por imágenes. Ahí tenemos la cabeza de un gato que se ve toda roja, pues ahí se observa de que en esa parte del cuerpo los gatos tienen bastante calor, ¿verdad? Ahí hay bastante irradiación por el movimiento interno de las moléculas. Y con eso pues podemos observar que en estos puntos algo hay que hace que ahí se emita más calor. Entonces ahí tenemos esas imágenes, ¿verdad? Acá tenemos en la parte izquierda una termografía, una imagen termográfica en la cual de la cabeza donde se ve que no está expuesta a ningún tipo de radiación, y aquí tenemos ya otra imagen después de 15 minutos. Aquí dice, le voy a traducir, acá está una imagen termográfica de la cabeza con no exposición de la radiación telefónica, y en la otra imagen pues ya después de 15 minutos de haber utilizado eso por el calor que irradiaba el aparato, aquí observamos que ya hay un efecto negativo en nuestros oídos, ¿verdad? Entonces eso es lo que, por eso es que dicen que no hay que tener, mejor utilicemos los auriculares en vez de ponernos el aparato, porque el sistema teléfono emite calor porque internamente ahí hay un desplazamiento de los electrones, eso emite una corriente eléctrica, eso se produce también como respuesta de calor, eso ya lo ponemos en la cabeza y eso irradia calor a nuestro oído, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que explica esta imagen. Entonces, la termografía pues nos puede evaluar el efecto del calor en el cuerpo. Ahora bien, toda la vida en la Tierra depende de la transferencia de la energía solar. El calor del Sol llega a la Tierra por radiación cruzando el espacio al vacío. Esta ecuación se llama ley de Stefan y es la que se encuentra ahí, ¿verdad? La potencia irradiada por un sistema o el flujo de calor es igual a sigma por A por E por T a la cuarta, donde sigma es la constante de Stefan Boltzmann, A es el área del cuerpo, E es la emisividad y T es la temperatura elevado a la cuarta. Esta temperatura está en Kelvin. Ahora bien, aquí podemos analizar, esta ecuación de sigma A, E a la T a la cuarta ya es la radiación emitida por un cuerpo debido a su temperatura, mientras que esta otra ecuación, donde ya estamos hablando de T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta, ya estamos hablando de la transferencia de calor por radiación entre un sistema y el entorno, donde T1 pues viene a ser la temperatura más caliente y T2 la más fría. E pues es la emisividad y eso va a depender de los cuerpos. Si son superficies oscuras, la emisividad es igual a 1 y si son más brillantes, pues se van disminuyendo. De la emisividad aparece el famoso término cuerpo negro. Todo cuerpo que tenga una emisividad igual a 1 es un cuerpo negro. Y de aquí podemos definir que el cuerpo negro pues, es el mejor absorbedor y emisión de radiación térmica. Debido a esto, la situación de la ropa negra es que sentimos más calor. Mientras que la ropa blanca, como es una emisividad bastante baja, es mal absorbedora de radiación, pero también hace que se aleje. Entonces, por eso manifestamos que la ropa blanca se siente fresca, porque refleja los rayos solares. Y ahí tenemos una imagen de todos los mecanismos de transferencia de calor, ¿verdad? Aquí están unas bien bonitas donde se ven todos prácticamente, conducción, convección y radiación. Creo que hasta aquí voy a llegar en la parte teórica. Quizás solamente logre hacer un ejercicio y unas preguntas. No sé si ustedes observan prácticamente en la parte teórica, la mitad me llevé la mayoría de la clase. No sé cómo hacemos, si otro día ustedes puedan reunirse, porque quería resolver todo esto, miren. Preguntas son 4, 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios. Así que tal vez vamos a comenzar, vamos a contestar la primera pregunta. Dice lo siguiente: explique por qué no tendría sentido utilizar un termómetro de vidrio de tamaño normal para medir la temperatura del agua contenida en un dedal.
un termómetro de vidrio de tamaño normal y un dedal. En este caso, la respuesta es porque el bulbo del termómetro es tan grande comparado con el de dedal para introducirlo. Y para medir la temperatura del agua, el bulbo debe estar completamente en contacto con el agua. Entonces, como no hay contacto térmico para poder definir lo que es la temperatura del otro sistema, no tiene sentido utilizar ese tipo de termómetro. Recordemos que para poder cuantificar la temperatura de los cuerpos tienen que estar en contacto térmico. ¿Estamos bien con esa respuesta? Sí, Vale, continuemos con la otra. Muchos motores de automóviles tienen cilindros de hierro fundido y pistones de aluminio. ¿Qué tipos de problemas se podrían presentar si el motor se sobrecalienta? En este caso, el coeficiente de expansión volumétrica del hierro fundido es aproximadamente el mismo del acero. ¿Qué va a suceder si el motor se sobrecalienta? Vaya, ojo con esto. Dice aquí que tenemos hierro y aluminio. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí nos están hablando de que ambos se van a sobrecalentar. El motor está constituido por cilindros de hierro y pistones de aluminio. Entonces, ¿qué sucede si se sobrecalienta el sistema? Y nos dicen acá... ¿Cómo? Perdón, no sería prácticamente que vamos a empezar a debatir, No te escuché bien porque se escucha entrecortado. como que se va a empezar a derretir por el calentamiento. Vamos a ver. ¿Me dijiste que se van a derretir? ¿Y eso qué va a generar? Que se funde. Se funde y de tal manera que no va a llegarse a mover, ¿verdad? Entonces, el auto va a pararse. Entonces, en realidad, los dos metales tienen diferente coeficiente de dilatación, ¿verdad? El del aluminio es de 69 por 10 a la menos 4 y el del hierro es por 36 por 10 a la menos 4. Pero cuando se sobrecalienta, ¿quién se va a dilatar primero? El aluminio, porque tiene un coeficiente de dilatación mayor. Y en este caso, como se van a dilatar, ya como tú dijiste, se van a fundir en sí los elementos y el auto ya no va a lograr andar, ¿verdad? Estamos bien. Vamos con la otra pregunta. En el interior de un horno está a 200 grados Celsius, es decir, 392 grados Fahrenheit. Podemos meter la mano en él sin sufrir daño, en tanto no toquemos nada, puesto que el aire dentro del horno también está a 200 grados Celsius. ¿Por qué no se quema la mano? Vamos a ver. Ojo, el interior de un horno está a 200 grados Celsius. Podemos meter la mano en él sin sufrir daño. Ya no están diciendo esa afirmación. Metemos la mano sin sufrir daño, pero tiene que ser poco tiempo. En tanto, no toquemos nada de los elementos que constituyen el horno, puesto que el aire dentro del horno también está a 200 grados Celsius. ¿Por qué no se quema nuestra mano? ¿Por qué creen que sucede? Estoy muy seguro, pero no sé si es porque el calor aumenta por medio de la radiación, ¿verdad? Exacto. Entonces, si la retira rápido, no va a lograr calentar totalmente la mano. Es como el ejemplo que estaba dando usted estaba el pie y estaban como las cenizas, no sé qué, pero que era algo caliente, que estaba a 500 grados. Entonces, por lo mismo de la radiación, si lo deja rápido, pienso yo que no lo quemaría. Estamos bien cercanos a la respuesta correcta. En este caso, en el horno, en el sistema, porque ahí estamos hablando de un sistema. El horno está constituido de metales, pero adentro del horno hay aire. Entonces, aunque los dos sistemas, el hierro y el aire, estén a la misma temperatura, mucho tiene que ver con una de las constantes que es la constante térmica del aire es pequeña a la térmica del metal. Entonces,
si yo toco el metal me quemo, pero el aire, como tiene una conductividad térmica mucho más baja, entonces se retardaría el hecho de calentar. Entonces, por esa razón, no se quema la mano y es como tú dices, se parece al ejemplo del pie. Y tenemos la otra pregunta que dice, en invierno las tierras costeras tienen menor temperatura que el mar, pero en verano es lo opuesto. Explique por qué. Algo similar a la respuesta de la anterior. En este caso, la diferencia entre los calores específicos existe. La tierra costera tiene arena y el calor específico de la arena es muy pequeño. Y si es pequeño, se calienta más rápido y se enfría más rápido. Y un calor específico grande tarda en calentar y tarda en enfriar. En invierno el agua está más caliente que la arena, ya que el agua tarda más en enfriarse y la arena se enfría más rápido que el agua. En verano el agua entonces se tarda más en calentarse y la arena se calienta más rápido. Entonces ahí tiene mucho que ver con los calores específicos. Entonces la pregunta, vamos a ver, vaya. La pregunta 16.3 se contesta analizando el calor específico. La pregunta 17.6 se analiza aplicando lo que es la conductividad térmica. La pregunta 17.23 también es con calor específico y esta pregunta se contesta con lo que es el contacto térmico. ¿Estamos bien? Sí, licenciada. Vaya. Hoy hagamos este ejercicio y quizás este va a ser el último. No sé si tal vez en otro día podamos reunirnos para terminar los ejercicios. Vaya. Dice el siguiente ejercicio. Convierta las siguientes temperaturas Celsius a Fahrenheit. Eso es todo. Quizás solamente vamos a hacer... no va. Vamos a ver, la temperatura baja registrada en Norteamérica el 3 de febrero del 47 en Yukon fue de menos 62.8 grados Celsius. Nos piden convertirla a Fahrenheit. Después la de 56.7, que es la temperatura más alta registrada en Estados Unidos el 10 de julio de 1913 en el Valle de la Muerte, California, fue de 56.7. Entonces, convirtamos. Nos piden convertir de temperatura grados Celsius a temperatura grados Fahrenheit. ¿Se recuerdan que les presenté unas relaciones matemáticas para convertir de una escala a otra escala de temperatura? Revisen así si tuvieron alguna notación y me dicen qué ecuación matemática es la que van a utilizar. Primero convirtamos el literal A, que es convertir menos 62.8 grados Celsius a Fahrenheit. Vaya, la ecuación que ustedes tienen que utilizar es temperatura en grados Fahrenheit, es decir, convertir va a ser igual a 1.8 multiplicar la temperatura en grados Celsius y sumarle 32. Entonces, ¿cuánto daría? 1.8 multiplicado por menos, aquí hay que poner los signos, ojo, menos 62.8 más 32, ¿cuánto da? 1.8 por menos 62.8 es menos 113.04 más 32, entonces la temperatura en grados Fahrenheit viene a ser igual a menos y más, tienen que restar y les queda menos 81.04 grados Fahrenheit. Esa es la respuesta.
Entonces, esta es la ecuación matemática para utilizar cuando quieran convertir de Celsius a Fahrenheit. ¿Estamos bien? Ahí nada más ustedes tienen que saber qué ecuación es la que van a utilizar. Por eso es importante que les aconsejo que cada vez que vayan ustedes viendo un tema, pongan el tema, pongan algunas consideraciones importantes y saquen el cuerpo de ecuaciones para cada tema, para que si ustedes sepan, cuando se cambia de temperatura, perdón, es una conversión, utilizo estas ecuaciones. Vale. Hoy vamos a hacer quizás la última, vamos a saltarnos un procedimiento por el tiempo. En este caso, lo especial es que hay que utilizar el signo de las temperaturas. Vaya, acá tenemos 56.7 grados Celsius, convertirlos a Fahrenheit. Entonces, siempre la misma ecuación. Temperatura grados Fahrenheit va a ser igual a 1.8 multiplicado por 56.7 más 32. Entonces, temperatura grados Fahrenheit va a ser igual a 1.8 por 56.7, 102.06 más 32. Entonces, la temperatura en grados Fahrenheit es la sumatoria de esos dos y nos va a dar 134.06 grados Fahrenheit. Ahí está la respuesta. Sencillo, ¿verdad? Cuando son conversiones, solamente tienen que saber qué ecuación utilizar. Ya ustedes pueden hacer el literal C, ¿verdad? Siempre utilizando la misma ecuación. Estos son ejercicios propuestos. Yo voy a ver si les paso otros ejercicios que tengo con videos para que también puedan repasar y dar por finalizado el tema. Vaya, vamos a hacer un ejercicio y creo que va a ser el último. Está largo esto. Veamos ese. Dice, un centavo de dólar tiene 1.9 mil centímetros de diámetro y 20 grados Celsius. Está hecho de una aleación principalmente de zinc, con un coeficiente de expansión lineal de 2.6 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1. ¿Qué diámetro tendría en un día caluroso en el Valle de la Muerte? Esté a 48 grados Celsius. Y en una noche fría en las montañas de Groenlandia, cuando esté a menos 53 grados Celsius. Aquí hay literal A y literal B. Los datos que tenemos, y aquí lo que tienen que ustedes verificar es esto que es importante. Nos están pidiendo qué diámetro tendría. ¿Qué diámetro tendría? Hay un cambio de temperatura de 20 grados Celsius a 48 y después a 53. ¿Qué tema creen que es el que vamos a utilizar para evaluar este ejercicio? ¿Qué sufre el centavo? ¿Hola? ¿Hola? Hola, chicos. Yo todavía lo estoy analizando. Vaya, miren, ya son las 7 y no quiero correr porque este tema es bien difícil. No sé si se pueden reunir otro día. O les hago los ejercicios y se los mando por video. Cualquiera de las dos maneras estaría bien. Los videos de una vez
podemos, bueno, lo cuadramos y vamos analizando nosotros, sí, claro, igual queda la grabación. Ujú. Vaya, entonces si gustan, mejor quedemos acá y lo que voy a hacer es copiar estos ejercicios, ir haciendo y los voy a ir resolviendo y les voy a ir explicando. Porque sí, son largos. Todos estos ejercicios son bien largos. Bueno, es que en realidad casi todos los ejercicios en física son algo largos. Entonces, sí me gustaría o que nos reuniéramos o yo les mando los videos. Quizás, no sé si alguno de ustedes tuviera que escriban en el grupo como un representante y hagan la observación y vamos a ver qué definen la mayoría. Porque sí, este ejercicio es largo. Nos vamos a llevar quizás unos 25 minutos si lo vamos haciendo despacio. Y si lo hace en un video usted, ¿no creería que sea más rápido? ¿O siempre tardaríamos ese tiempo? Lo digo porque en los videos uno explica un poquito más rápido. Sí, porque no se supondría que no tendría que ir tratando de hacer preguntas con ustedes, sino que yo solamente voy a desarrollar. Si les parece así, tú quisieras video. Por mi parte, sí quiero el video. ¿Tú, Carly? Pues yo, sí, no sé, de las dos formas está bien. Vaya, como les digo, yo les voy a mandar más videos. Esta teoría la tienen, yo creo que ya se las compartí en el grupo. Necesito que leamos más y yo voy a desarrollar los ejercicios entonces para finalizar esto, porque sí, faltan 4 ejercicios y son largos. Así que quedamos acá entonces y se los voy a mandar el miércoles a más tardar. Entonces, muchas gracias, Lick. Bueno, a ustedes por haber asistido. Pasen feliz noche entonces. Buenas noches. Gracias, Liz. Feliz noche. Feliz noche.